Buenas noches, oyentes de Ecuador TV, televidentes de Ecuador TV, porque también estamos en redes sociales. Hermanos migrantes, ¿cómo están? Bienvenidos a un Café con JJ. Es nuestro tercer programa y hoy tendremos con nosotros para analizar lo que tiene que ver con la futura Asamblea Constituyente al doctor Jorge Norero González. Él es nuestro invitado hoy. El doctor Norero fue alcalde de Guayaquil, asesor jurídico, político y estratégico en la actualidad, y es analista y planificador militar, con mucha experiencia en temas que tienen que ver con la seguridad. Gracias a Jorge Norero. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido al programa. Un gusto siempre entrevistarlo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Usted ha venido analizando la posibilidad de que se dé la constituyente, pero no solamente desde el punto de vista de que si lo que hizo la Corte fue legal o fue legítimo, sino propuestas. ¿Y cuáles son justamente, en el evento en que en efecto pase esta última barrera de la Corte Constitucional, el pedido del presidente, cuáles son estos cambios que deben operarse y por qué? Bueno, yo creo que en primer lugar, Jimmy, hay que agradecer que esta pugna o este contencioso que se generó entre el presidente de la República y la Corte Constitucional, parece que ya hay humo blanco. Y vamos a ir a la Asamblea. Yo creo que la Asamblea Constituyente está en manos ya del Consejo Nacional Electoral la proclamación de que vayamos conjuntamente con las otras dos preguntas a esta consulta, para que sea el pueblo el que decida si quiere o no una Asamblea Constituyente, que ese es el primer paso. Claro que sí. Entonces, una vez que se ha aprobado, creo que ahora sí hay que hacerle un llamado, y aquí los medios de comunicación y los analistas, los comunicadores sociales como usted, Jimmy, tienen que invitar a la academia, a las instituciones, a que abran este gran debate para que sea el pueblo ecuatoriano el que se exprese cuáles son los cambios fundamentales que quiera en su constitución, para que no sea que con cada gobierno se inaugure y se quiera reinaugurar el Estado y resetearlo y volvamos a nuevas constituciones. Claro. Tenemos que tener una constitución que sea realmente un pacto social, que aglutine a todos los segmentos de la población, a los empresarios, a los agricultores, campesinos, indígenas, etcétera, etcétera, y que se plasme en una norma, en la norma suprema, todas las aspiraciones para que no es que hayan nuevas constituciones, sino como en Estados Unidos enmiendas, y que se puedan ir reformando de acuerdo a la dinámica. Hay una sola en Estados Unidos, ¿no? Así es, una sola. Nosotros vamos, con esta sería la 21 aprobada. Entonces, ¿cuáles son los principales puntos que debería tratarse? ¿Cuáles? Yo creo que tendríamos que volver a la recomendación de Montesquieu en el espíritu de las leyes, de las tres funciones tradicionales del modelo. Es decir, eliminar dos. Es decir, eliminar las dos funciones, claro, la electoral y la del Consejo Nacional o la de Transparencia, como se conoce, a efectos de que sean órganos del Estado y que vuelvan, por ejemplo, competencias como la que tenían de elegir a las autoridades como Fiscalía, como Contralor, a la Asamblea que también debería tener reformas, porque hay un sentir mayoritario, sobre todo de la clase intelectual del país, de que para evitar estas pugnas, estas confrontaciones y la producción de mediocridad que tiene la Asamblea Nacional, se convierte en un Congreso con dos cámaras. Claro. Una Cámara primera de diputados y otra de senadores. Que haya un segundo piso, digamos, ¿no? Para que los debates y las aprobaciones de las leyes orgánicas y las leyes ordinarias se los haga de la forma más racional y pensando en el interés nacional y no en los mezquinos intereses sectarios. Claro. Pero, doctor, el CNE, que es hoy una de las funciones del Estado, si desde su punto de vista desaparece, ¿quién hace sus veces? Porque no sé que también vea a los ciudadanos que sea un apéndice del Estado, del gobierno de turno. Es decir, es que eso es lo que tenemos que definitivamente dejar plasmado en la Constitución, que no sea la clase política la que le meta las manos a las instituciones del Estado, porque meterle las manos para que respondan a los intereses de cualquier gobierno significa corrupción. Y eso es lo que más ha golpeado al desarrollo del país, en todos los ámbitos, privado, público, es la corrupción. Y hacia allá hay que dirigir nuestros mejores esfuerzos para lograr blindar a las instituciones del asedio de la clase política o politiquera. Claro. De las mafias también, porque ahora las mafias quieren tener políticos claro. en su nómina. De alquiler, sí. Claro. Y eso es lo que debemos de alguna manera blindar. Entonces,
esas instituciones que parecería, no es que desaparecen, desaparecen como función del Estado, pero van a seguir siendo un órgano del Estado, como eran antes. Antes existía el Tribunal Electoral, lo que no existía el Consejo de la Electoral. Claro, el Consejo Nacional Electoral. Y ahora, cómo, por ejemplo, cómo se elegiría, de acuerdo a su visión, a los miembros del Consejo Nacional Electoral o la Junta Electoral o como se llame? Ahí sí creo que debería ser por elección popular, porque esto de que los partidos más votados sean los que integren las listas, claro, que vayan también. Entonces es una forma de que se incline siempre la balanza a favor de los partidos más grandes y las minorías quedan excluidas. Y ahora con el método de Hong, prácticamente las minorías están ya fuera de juego, desaparecidas. Entonces allí tendría que de alguna manera legislarse para que exista de alguna manera pesos y contrapesos, que son las partes fundamentales que debe tener toda democracia. Sí. ¿Y por qué cree usted que una función de transparencia no es necesaria, doctor Norero? Porque hemos visto ya en la experiencia que de transparencia no ha tenido nada, que ha habido amarres, que ha habido la intención del Ejecutivo de cooptar en la mayoría de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sus voluntades para que elijan a las personas que ellos han querido. Y eso es lo que no puede ser. Pues si casualmente se creó la función de transparencia, era para transparentar, valga la redundancia, claro, y no para que de alguna manera sean botín político. Botín político, esa es la expresión que se debe utilizar de los grupos de poder de cualquier clase, ¿no? De izquierda, de derecha o de centro. Claro. Doctor, un punto sensible, digo yo, de la próxima asamblea está a ver cómo se integra. No sé si eso será como que se va a normar y ahí quedará, y así quedará, pero hasta el momento las condiciones que se requieren para ser candidato a la Asamblea Constituyente son parecidas o iguales a las de la Asamblea Nacional. O sea, estar vivo y respirar más o menos, ¿no? Pero no sé si eso sea lo ideal o de alguna manera, como usted mencionaba hace un rato, se integre de alguna manera pues a la academia, a las cámaras, etcétera, para que puedan aportar si es que ya no se puede cambiar esa norma. Bueno, yo creo que en esto la responsabilidad y en esto yo creo que quiero interpretar la voluntad del presidente de la República, Daniel Noboa, al no haber impuesto mayores exigencias, es que sean los partidos políticos y los movimientos, sus dirigentes, los responsables de escoger a los mejores hombres y mujeres. Ahí viene el problema. Pero bueno, es que ahora tenemos que exigirlo. Y los medios de comunicación, la veeduría ciudadana, tiene que de alguna manera calificar a quienes pretendan presentar como posibles candidatos por parte de los partidos y movimientos. Claro. Y en eso también tiene que haber responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, si es que se va a seguir llamando así, porque también hay que fiscalizar que las personas que vayan a participar no tengan financiamiento oscuro o ilegal. Pues aquí que viene el otro, es decir, estamos realmente ante un gran desafío, porque ir a una reforma, a una asamblea constituyente significa no caminar con las mismas reglas de juego. Yo creo que las reglas de juego de partida tienen que ser de un alto nivel para efectos de que ciertamente vayan los mejores hombres y mujeres y que haya producción de calidad, pues. Porque si no vamos a seguir en este círculo vicioso de que vamos a elegir la misma cantidad de personas que son escogidas porque son influencers, porque son muy populares o porque tienen, qué sé yo. Pues, o por la dedocracia, pues el director del partido este va y este va. Así es. Claro. En eso tenemos que estar conscientes, pero insisto, aquí tiene que participar, vuelvo a reiterar, la academia. Y la academia es la que menos ha participado en todos estos debates que son de trascendencia fundamental para el país. Y finalmente podríamos hablar de que con la academia se firme una suerte de pacto ético de los partidos y movimientos de compromiso a poner realmente pues a hombres y mujeres, que serán solo 80, que redacten con conocimiento de causa una constitución nueva, ¿no? Totalmente de acuerdo, Guillermo. ¿Por qué cree, doctor, que esa constitución que tenemos hoy de 444 artículos no ha funcionado? Y no ha funcionado porque no es el sentir de todos los ecuatorianos. Es decir, si fuéramos de alguna manera los ciudadanos manipulados. Yo estuve como asambleísta alterno en esa época, la constituyente del 2008, y realmente hubieron otro tipo de intereses, ¿no? Se intentó, desde que el gobierno de la Revolución Ciudadana estuvo en el poder, de ellos implantar un modelo que realmente no responde al Ecuador, a la idiosincrasia, al pensamiento ecuatoriano.
Este Ecuador nunca ha sido un país socialista, pues, partamos por eso. Es decir, sí, es un país que reclama justicia, que reclama libertades, derechos, oportunidades, pero aquí todo el mundo quiere ser dueño de algo, pues. Aquí no es que mi casa quiero compartirla con tu casa, pues no. En el momento que pasa eso, todo el mundo se declara en rebeldía. Y no, eso no significa no ser solidarios, y eso no significa que el Estado tenga que de alguna manera apoyar en temas sociales, en el tema de vivienda, medicinas, hospitales, educación. Porque las desigualdades en una democracia se tienen que de alguna manera equiparar en función de la equidad y la redistribución de las riquezas, que es a través de los impuestos y de los ingresos del Estado, de los recursos públicos, que tiene que el gobierno por eso saber ser un buen administrador. Claro. Y en eso todo eso se comprende en la idoneidad que tienen que tener, por tanto, quienes estén con la ambición de querer llegar al poder, claro, y no cualquier payaso o bocón que lo único que quiere es tener poder para hacer después del Estado un fondo, un feudo para sus bienes ilícitos. Doctor, pero una constitución garantista o excesivamente garantista la hace socialista. Definitivamente. Me refiero a la del 2008, ¿no? Claro, es así porque en lugar de garantizarle al ciudadano de bien que va a estar tutelado, protegido por el Estado, ha significado en los hechos que se le han dado más garantías al victimario que a la víctima. Y eso es lo que es inadmisible. Si tampoco se puede censurar que el emprendimiento que pueda atender los ciudadanos para ejercer una actividad económica se lo vea como algo peyorativo o como algo denigrante a la condición humana, todo lo contrario. Somos un país de emprendedores en donde que hay que garantizar que quien haga emprendimiento lo haga, por supuesto, con el cumplimiento pleno de las leyes y sobre todo protegiendo a la naturaleza, que eso es lo que sí hay que de alguna manera seguir tutelando, porque la Constitución del 2008 le dio garantías a la naturaleza y eso tenemos que, lo mejor que tenga esa Constitución, rescatarlo, por supuesto, que hay muchas cosas que allí no se pueden soslayar, ¿no? Entonces lo que hay que buscar es una Constitución mucho más a ver, si digo precisa, quiero decir que no se preste para tantas interpretaciones, ¿no? Porque parece ser que ese es uno de los temas complicados de la Constitución de hoy. Los candados. Cuando existen demasiados candados, Jimmy, es porque de alguna manera se pretende imponer por sobre todas las condiciones y coyunturas una voluntad. Y la Constitución tiene que ser el pacto social que aglutine a muchas voluntades, a las mayorías. Y por eso tenemos que nosotros coincidir que es fundamental para una Constitución con esa categoría de lo más amplia posible, que vayan los mejores hombres y mujeres, porque si no van a ir, vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Por eso regresamos a ese pacto ético del que le hablaba, doctor, para que también la academia intervenga e interceda con los partidos políticos a fin de que efectivamente los mejores hombres y mujeres vayan, ¿no? Y ahora es tan fácil, Jimmy, de poder ingresar a una computadora y pedirle a la inteligencia artificial nos diga cuáles serían las mejores condiciones para elaborar una Constitución. Hay forma. Y bueno, y hay que apoyarnos en la tecnología también. Claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. En el segundo bloque hablaremos de otro tema que no deja de ser muy interesante. Esto del permanente llamado de la CONAIE a las movilizaciones, la permanente desestabilización, ¿qué explicación tiene? ¿Quién está atrás? ¿Se justifica o no? Porque tampoco se le puede negar a la gente el derecho a reclamar, pero tenemos tantas cosas que hablar con el doctor Norero que lo hacemos después de la pausa. El doctor Jorge Norero González fue alcalde de Guayaquil, asesor jurídico, político y estratégico y analista y planificador militar. Es nuestro invitado hoy y continuamos en este segundo bloque. Doctor Norero, ¿cuál es su visión respecto de la motivación, y no sé si a lo mejor explicarse de alguna manera el financiamiento, etcétera, de las movilizaciones de la CONAIE? Yo creo que tenemos que partir que efectivamente el derecho a la resistencia, la protesta es un derecho constitucional, pero cuando se lo hace de manera pacífica y con argumentos. Lo que estamos viendo en estos momentos en el Ecuador es un llamado a la subversión
a la rebelión, incluso por parte de grupos de organizaciones sociales, que no pueden dejarse, que no pueden permitirse que se vaya consolidando esto, porque va creciendo como una bola de nieve, como una bola de nieve. Y el gobierno está haciendo bien en contener, por decirlo de alguna forma, de manera pacífica, porque podría utilizar otros medios y no lo hace, porque es respetuoso de los derechos humanos y porque aplica el uso progresivo de la fuerza en función de cómo se vayan desenvolviendo los acontecimientos y los hechos. Y lo está haciendo hasta ahora bien. Los violentos son ellos, porque están utilizando piedras, están utilizando armas, explosivos. Y hemos visto, incluso yo con mucho dolor, he visto como a un pobre policía lo pateaban, le tiraban piedras en la cabeza, no sé en qué condiciones, me imagino de estar en condición crítica. Intentaban a un helicóptero con una especie de bazuca criolla, por llamarlo así, bajarlo. Pues sí, eso ya no es protesta, eso es terrorismo, eso es sabotaje. Y de alguna forma pretenden quitarle al Estado el monopolio legítimo de la fuerza, y eso es inadmisible en cualquier Estado de Derecho y en democracia. Y allí sí deberían los organismos internacionales participar y llamar a la sensatez, pues, a estos grupos indígenas para que actúen con racionalidad, prudencia, y que si efectivamente tienen algunas aspiraciones, se sienten a dialogar, pues. Porque eso el diálogo es lo fundamental en toda relación humana. ¿Pero usted cree que es solamente los grupos indígenas? Porque uno ve tomas y advierte que no necesariamente todos son indígenas. Hay muchos que no parecen, incluso usted sabe que se ha capturado a 2, 3 extranjeros presuntamente vinculados al Tren de Aragua. No sé si sean todos o haya infiltraciones como en todas partes. Bueno, de que puedan haber infiltrados y que pudieran haber a río revuelto ganancia de pescadores, eso es indudable. Estoy convencido, no me cabe la menor duda de que aquí intereses y dineros ilegales. ¿Minería ilegal? Minería ilegal, el narcotráfico. Está actuando. Está financiando. Porque ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Que las Fuerzas Armadas y la policía están distraídas con este problema del conflicto interno, estas protestas, esta movilización. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Y que se distrae la fuerza de seguridad. 15 muertos en el Oro. Y la ola de crímenes, en lugar de bajar, ha crecido justo por esto. Por eso. Están distraídos en otras cosas. Y eso es lo que no se puede permitir. No se puede permitir. Y lo digo con toda la responsabilidad del caso. Las fuerzas de seguridad, que incluye a las Fuerzas Armadas y a la policía, tienen que estar 100% trabajando en el propósito y la misión que le ha encargado el presidente de la República, que es la de tutelar y blindar el Ecuador del narcoterrorismo, de la minería ilegal, del secuestro, porque esa es la otra industria de las organizaciones criminales. La extorsión también, ¿no? El secuestro, la extorsión y las famosas vacunas. Entonces, esto definitivamente, los señores indígenas, hombres y mujeres que integran la CONAIE y otras organizaciones de tipo social que ahora se van sumando, los trabajadores, por ahí veo que también los profesores de la ex-UNE y también algunas organizaciones estudiantiles, yo creo que tienen que entrar en razón. Vamos a ir a un proceso electoral, a una consulta, en donde nos están dando a nosotros los ciudadanos el derecho de expresarnos en las urnas. Que esperen, pues. Si no están de acuerdo con el modelo político, que ellos entonces planteen cuáles son las soluciones para el país, porque es fácil decir no al aumento del diésel, no quieren eliminar también el aumento del IVA, pero entonces no quieren que se explote el petróleo. Claro, esa es una contradicción. ¿Y de dónde entonces el Ecuador financia que se siga manteniendo a un país obeso como el que tenemos, con tantos burócratas, que no se vayan, que no se busque la eficiencia, que no se reduzca el aparato del Estado, si no tenemos los ingresos? Pues es que eso es ilógico, irracional, y por lo tanto tenemos que actuar con sensatez. Y aquí sí todo el mundo tiene que de alguna manera bajar el nivel de sus intereses para pensar solo en el país, en el bien común. Claro. ¿Por qué cree usted que hay estas diferencias marcadas, por ejemplo, entre Guayaquil, la costa y algunas provincias, ya ni siquiera puedo decir Pichincha, y algunas provincias de la sierra, cuando se trata de este tipo de reclamos?
Porque yo creo que esto que se incorporó en la Constitución del 2008, Jimmy, del Estado plurinacional, fue un error. Es lo que ha creado toda esta disociación dentro del Ecuador. El Ecuador es un país unitario, en donde el indio, el cholo, el negro, el mestizo, todos somos ecuatorianos. Somos iguales. Y tenemos los mismos derechos y oportunidades. Aquí no es que tienes que tener un plus tú porque eres negro, tú un plus porque eres indígena o tú un plus porque eres mestizo, no. Todos tenemos que ser tratados con la misma vara y medidos de acuerdo a lo que todos somos iguales. Este es un estado de igualdad. Aquí se ha creado con la Constitución del 2008 un estado de desigualdad, de discriminación. Se incita de alguna manera al odio y eso es lo que no puede existir en una Constitución. Tiene que llamar más bien a la concordia, a la paz, al equilibrio, a las oportunidades, no al odio, a la división. A la división, etcétera, etcétera. Estas cosas no pueden darse. A la discriminación, claro. Doctor, yo revisé cuidadosamente cuando apareció el primer pliego de peticiones en la CONAIE. Algunas cosas razonables, pero otras, bueno, inviables, como por ejemplo bajar el IVA. Pero también estaba en ese primer pliego de peticiones declarar una suerte de independencia de algunas provincias, entiendo que eran del oriente, donde ninguna autoridad puede entrar, pero declararlo así como ya, como un planteamiento para dialogar, más o menos, ¿no? Pero que esos eran estados con sus propias leyes dentro del estado ecuatoriano. Eso es absolutamente inviable. Por eso le digo, este es un estado unitario, el que se respeten idiosincrasias, costumbres, inclusive ciertos dialectos. No significa que el Ecuador está permitiendo que se dé un estado secesionista dentro del estado unitario. Pues. Claro. Aquí somos todos un solo país, un solo territorio que es el Ecuador, en donde no caben ni mini repúblicas independientes, peor pues estados plurinacionales que se crean con la autonomía y con el derecho a prohibir que las fuerzas del Estado, como son la policía y los militares y el propio presidente, puedan ingresar a sus territorios, que tengan que pedir permiso. Vamos a tener que pedir nos van a pedir pasaporte. Imagínense, eso es inadmisible. Pues, ¿no? Claro. Y yo creo que ningún ecuatoriano sensato va a pensar de que podríamos llegar a un estado de esa naturaleza por las ambiciones de 4 o 5 dirigentes indígenas que pueden tener muchas aspiraciones, pero ya en el plano de los hechos el Ecuador no puede dividirse, porque el momento que se divida vamos a desaparecer como nación. Claro. Ahora, ¿usted cree con el avance de los días y con lo que observamos en los acontecimientos que finalmente el gobierno va a salir bien liberado del tema del paro? Yo creo que sí. Yo creo que el presidente ha mostrado tolerancia, ha demostrado madurez, y en todo lo que muchos pudieron pensar de que como es joven, es inmaduro, que actúa de manera, inclusive podría llamarse irracional, impulsiva, es todo lo contrario. Ha demostrado que tiene madurez, talento, e incluso se anticipa los hechos. Esto de haber ido a la Tacunga y ahora a Otavalo, en que se encuentra el día de hoy, demuestra que no teme, enfrentar los problemas y darle soluciones in situ, que eso es lo que no han hecho otros presidentes, porque desde la capital ellos se blindaban con las Fuerzas Armadas y la policía y querían de allí resolver los problemas. Acá todo lo contrario, acá se va al territorio y en el territorio se intenta que de alguna manera neutralizar los problemas, solucionándolas, no intentando eliminar a quienes están de alguna manera haciendo planteamientos con justos o injustos derechos. En todo caso, yo felicito al presidente de la República y lo digo con toda honestidad, no estoy alabándolo porque estos problemas que vive el país son de preocupación para todos, pero sí creo que entre todos tenemos que buscar soluciones y pacificar al país es una obligación de todo ecuatoriano sensato. Porque el país no puede seguir. Fíjese que con estos problemas enseguida el riesgo país subió. No solo eso, usted va a los mercados y los precios han subido. Hasta el gas, que no tiene nada que ver en este pleito, también ha subido. Y eso es el problema es la especulación, porque siempre, dijo usted temprano, a río revuelto, ganancia de pescadores. Los especuladores son los contrabandistas, los narcotraficantes, los mineros ilegales, son los que están sacando partido de esta crisis en que en este momento se está dando en el país, pues. Así es, estamos. ¿Y sabe quién es el afectado? El pueblo, pues, porque el ama de casa que va a comprar al mercado y le han subido la libra de papas 50 centavos es la afectada. Y claro, y eso no es responsabilidad del presidente.
Porque aquí viene todo el mundo y dice, bueno, tú votaste por Noboa, pues ahora atente a las consecuencias, porque lo que estamos viviendo es producto de lo que ha hecho Noboa, y no es así. Estas consecuencias son producto de malos ecuatorianos, de gente con intenciones protervas, que como bien se dijo, quieren hacer ganancias con la especulación y con explotar al propio pueblo, que es el que menos debería, si supuestamente es al pueblo que se debe. ¿Por qué lo explotan al pueblo? Claro. Entonces, yo creo que Jimmy, y para sintetizar este tema, el país tiene que superar este problema y los indígenas tienen que deponer actitud y sentarse a conversar, porque esto de también llegar, que no vamos a retroceder en nuestras aspiraciones, porque son, y si no, el paro indefinido se va a ir agotando porque la gente quiere comer, la gente quiere trabajar, la gente quiere paz. Y con esto solo están permitiendo es que sean las organizaciones criminales las que se beneficien de todo este caos y de esta anarquía. Claro. Si nos estamos quejando nosotros con toda razón de la presencia peligrosísima de bandas que tienen a nuestra sociedad alterada, que uno no puede salir con la seguridad de que va a llegar a la esquina sin que en el camino haya una bala perdida, etcétera. Si todo esto es consecuencia de las actividades del narcotráfico, la minería ilegal, del dinero sucio, pero además de eso le sumamos inmovilizarnos como país. Eso es como caminar nosotros hacia nuestra propia tumba, ¿no? Así es, Jimmy, y creo que también, cuidado, van a comenzar los saqueos, porque ese es el otro escenario que estoy viendo, porque los explosivos también es otra nueva modalidad que se está implementando, y aquí tendríamos que todos estar conscientes de que tenemos que denunciar a cualquier ciudadano que en actitud sospechosa quiera poner en peligro nuestra seguridad, porque el trabajo es de todos. De acuerdo, estuvimos con el doctor Jorge Norero González, él fue alcalde de Guayaquil, es asesor jurídico, político y estratégico y analista y planificador militar, aquí en Un Café con JJ por Ecuador TV. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal.